Ahí está. Muy bien, pues buenos días, Sergio, Bueno, y bienvenido. Si te parece, pues te presentas un poquito, nos dices quién eres, qué haces y comenzamos un poco con esas sí. preguntas. Pues mirad, yo soy Sergio Lorenzo, soy fisioterapeuta, también soy graduado superior en actividades físicas y deportivas, pero bueno, en la que lo que me dedico principalmente pues es al mundo de la fisioterapia y también un poco pues la fisioterapia enfocada al ejercicio, ¿vale? Porque creo que es pues la principal solución o lo que más suele generar beneficios a la población a corto, medio y a largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias por acoger esta entrevista. Y bueno, yo te he invitado pues, precisamente por tu conocimiento, por tu experiencia, para que nos hablases un poco sobre los músculos. Mm. Cuéntanos, ¿qué son? Pues bueno, lo primero agradecerte a ti esta entrevista. La verdad es que para mí es todo un placer poder aportar un poco pues mi granito de arena al, al pequeño conocimiento que tengo, pues bueno, intentar trasladarlo a que podáis aprender todo lo posible. Y bueno, al final el músculo es el principal órgano de movimiento del cuerpo, ¿vale? Para que así lo podamos entender. Al final es una estructura fibrosa que lo que intenta pues es contraerse y estirarse para que el cuerpo, ¿vale? El sistema óseo, todos los huesos se puedan mover, ¿vale? Al final lo que tenemos que entender es que el músculo se une a los diferentes huesos para que esas articulaciones se puedan mover. Pero también no solamente nos tenemos que quedar con la parte de movimiento del propio músculo, sino que el músculo en sí mismo también es un órgano que nos indica salud, ¿vale? Cuanto mejor tengamos un músculo, no me refiero a grande, sino a fortalecido, a que se haya estado moviendo a lo largo de nuestra vida, al final eso lo que va a querer decir es que tenemos un sistema en general sano. Cuando hablas de sistema me refiero no solo al sistema muscular, entiendo, sino a todo el cuerpo. Eso es, al sistema metabólico. Al final, si tenemos una musculatura fuerte, sana, lo que va a querer decir es que las articulaciones, los propios huesos, van a ser sanos. Si yo genero movimiento al cuerpo y tengo una musculatura que está fortalecida, eso le va a aportar a los huesos que sean fuertes, ¿vale? Que estén bien mineralizados. Va a proporcionar que las articulaciones, como se están moviendo, les estamos aportando carga, les estamos aportando pues un poquito de tensión, eso lo que va a hacer es que esas articulaciones se tengan que fortalecer sí o sí. Entonces, al final es como adaptarnos, ¿vale? Al final el cuerpo, si no le aportamos estímulos, va a adaptarse a, vale, pues como no tengo que hacer nada, pues me voy a quedar así, cada vez voy a tener una peor articulación, una peor mineralización del hueso y al final cada vez vamos a estar peor. Sin embargo, cuanto más le voy a ir estimulando, mejores articulaciones voy a tener, mejores músculos voy a tener, mejores ligamentos, al final todo está unido. Qué interesante también, es verdad que a veces entendemos por fortalecer el músculo como que hay que estar cachas. Y yo creo que también hay que explicar que el músculo tiene como diferentes grados de movilidad, ¿no? Tiene la contracción, tiene el estiramiento, también hay un estiramiento relajado y todo vale, ¿no? O sea, todo lo hace fuerte, ¿no? Realmente, si quieres desarrollar un poco más esto, mejor que yo probablemente. Bueno, no, está bien dicho. Yo, por ejemplo, así cuando lo estabas diciendo, pues mucha gente puede pensar que, imagínate que un deportista de élite, de culturismo, o sea, las palabras que yo he sacado, pues que a lo mejor un culturista va a ser como la persona ideal de salud y no. Tenemos que entender también que hay lo que tú decías, hay muchísimos estímulos, hay muchísimos tipos de ejercicio, hay muchísimos tipos de estiramiento. Entonces, al final, no solamente un músculo sano no es que sea lo más grande posible, sino al final que sea lo más funcional posible. Es decir, nosotros al final
partimos, por así decirlo, de una base de que éramos antes monos y que ahora pues somos seres humanos que pasamos 8 horas sentados al día, o eso es lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros antes estábamos, lo normal es que pasásemos 8, 10 horas teniendo que movernos, teniendo que recolectar alimentos, teniendo que cazar, teniendo que hacer diferentes actividades, y ahora todo eso lo hemos suprimido. Entonces, al final, simplemente el propio movimiento o el propio ejercicio es muchas veces más sano que otros ejercicios que pueden ser como más de deporte de élite o más tipo culturismo, o así es al menos como yo lo veo, ¿vale? Y por el tipo de pacientes que yo veo y todo. De hecho, es verdad que los deportistas de élite también sufren de muchas dolencias y de muchas patologías y requieren de tener un fisioterapia, ¿no? Un fisioterapeuta, porque están muy expuestos a determinados músculos, a abusar muchos de ellos, entre comillas, ¿no? Por su profesión. Claro, sí, ahí tenemos que entender que en el deporte de élite no prima la salud, sino prima el rendimiento. Entonces, es también muy diferente la fisioterapia general, de población general, a la fisioterapia del deporte o del deporte de élite, porque ahí lo que prima no es su salud, es si puede competir el día de mañana. Si el día de mañana tiene que competir porque tiene la prueba más importante del año, pues tiene que competir. Y ese va a ser mi objetivo. Aunque luego después vaya a estar peor, pero ese es su objetivo, así que yo voy a ir a muerte con él o con ella para que esté lo mejor posible para mañana. ¿Pasado mañana puede que esté peor? Sí, pero ya habremos cumplido nuestro objetivo y ya será otro objetivo pasado mañana. Es verdad. Bueno, volvamos a las personas comunes en general, para explicarles un poquito también cómo se forma un músculo, cómo es, qué tiene. Bueno, pues te refieres a inserción, a tema de tendones y todo, te refieres a... Me refiero no tan solo a lo que es la inserción y cómo se ata y las diferentes inserciones que pueda tener. Me refiero a pues, que se nutre de proteínas, se nutre de calcio, se nutre de hidratos. Sí. Bueno, lo principal que tenemos que entender del músculo es que son proteínas, ¿vale? Al final son estructuras fibrosas que se unen unas con otras. Yo, para que lo entienda la gente, siempre lo que suelo decir es como si fuesen cuerdas que están unidas, y entonces lo que hacen es contraerse, es decir, que se juntan, y estirarse, y lo que hacen es que se separan. Entonces, lo principal de lo que está formado es de proteínas. Pero también tenemos que entender que lo que necesita el cuerpo también es energía. Para que todo eso se produzca, es muy importante que tengamos una buena disposición de electrolitos, ¿vale? Como puede ser simplemente como minerales, ¿vale? Que eso es importante en la alimentación para que la musculatura sea lo más sana posible. Es muy importante, pues, por ejemplo, el calcio, es muy importante el potasio, es muy importante el magnesio para la relajación del propio músculo. Y también lo que tenemos que entender es que los hidratos de carbono, ¿vale? Son súper importantes. Por hidratos de carbono, pues me refiero, bueno, tú en tema más de alimentación supongo que darás más estímulo ahí, más que yo, pero bueno, pues a grandes rasgos, pues tema de arroz, de patata, de pasta, de legumbre, bueno, pues los hidratos de carbono son muy importantes para el músculo porque lo que les va a proporcionar es el glucógeno, ¿vale? El glucógeno simplemente es una molécula que se adhiere a la musculatura y que lo que va a proporcionar es esa energía necesaria para contraerse o para los estímulos que le queramos dar, ¿vale? Es lo que va a utilizar, es la principal moneda de cambio. Luego es verdad que también pues va a utilizar grasas en algún momento y bueno, y si ya tuviésemos pues un tipo de alimentación más basado en una dieta cetogénica, por ejemplo, que es retirar casi todos los hidratos de carbono, pues también podría tirar de grasas. Pero simplemente para que os quedéis con la información la mayor parte es proteína. Es muy importante la buena alimentación para el tema de minerales, pero que también necesita hidratos de carbono para que todos esos estímulos que le queramos dar, que los pueda hacer sin que se fatigue demasiado. O sea que realmente el hidrato de carbono tiene una función importante porque sería como la gasolina del músculo. Eso es la principal moneda de cambio.
Cuando estás en consulta, ¿qué patologías son las más comunes? ¿Cuáles son las que te sueles encontrar a nivel muscular? A nivel muscular, pues lo más común suele ser pues una contractura, ¿vale? Hay mucho debate en el mundo de la fisioterapia, en el mundo de la medicina, de qué es una contractura, pero bueno, para que os quedéis con más o menos la idea que yo suelo transmitir a mis pacientes es un músculo, como os he dicho antes, se contrae y se relaja, pero puede ocurrir que parte de ese músculo, ¿vale? Cuando yo le quiera relajar o simplemente cuando no esté haciendo nada, que normalmente se está estirando, se está relajando, puede haber una parte que se quede un pelín contraída, ¿vale? Y esa parte del músculo no se relaja. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no se relaja, la sangre no le está llegando bien a ese músculo. Por lo tanto, no se está nutriendo de la manera efectiva. Como no se está nutriendo, está generando sustancias de desecho como la caquita de ese propio músculo y eso lo que genera es dolor. ¿Vale? Entonces eso llega al cerebro, es una información que llega al cerebro y entonces el cerebro interpreta y dice, ostras, esto me está doliendo, hay un estímulo aquí que no me está gustando, lo que voy a hacer es protegerlo. ¿Cómo lo protejo? Contrayendo más ese músculo. Entonces es un círculo vicioso que se produce simplemente porque no lo hemos relajado bien. Entonces, pues bueno, mi trabajo ahí normalmente suele ser pues relajarlo muy bien, esa zona, y ver, sobre todo mi trabajo es por qué se ha producido eso. Que eso es lo más difícil de todo. O sea, lo más fácil es el tratamiento. Lo más difícil es la valoración y a ti también te ocurrirá pues en tu mundillo. Bueno, sí, pues lo más fácil es dar una clase, pero lo más difícil es adecuarla a esa persona en plan, ¿por qué esta persona tiene un dolor aquí? ¿Por qué esta persona tiene esta postura? ¿Por qué esta persona? Es intentar darle vueltas al porqué siempre. Bueno, y eso es una parte solamente, las contracturas. Si quieres ahora te digo más, pero... Sí, la verdad que es curioso. Yo ya llevo muchos años dando clases de yoga y bueno, las contracturas además seguro que te pasa que son siempre en los mismos sitios. En los hombros, bueno, las lumbares, ¿no? Que son como una cosa aparte, porque es muy interesante el entramado, lumbares y caderas. Y cada vez hay más mujeres también con las famosas trocanteritis también, que tiene también que ver con esa inflamación de la musculatura que agarra el hueso a la cadera, que es bastante compleja de tratar. Seguro que hay zonas muy concretas y luego hay cosas que derivan de la contractura, ¿verdad? Es decir, cuando la contractura no se ha trabajado, no hemos hecho por aminorar esa falta de relajación en esa parte muscular, no hemos hecho por ello, seguro que luego deriva a más cosas, ¿no? Sí, eso es. A ver, yo sobre todo lo que más suelo ver suele ser tensión muscular pues en zona de hombros, en zona de trapecios y sobre todo también pues en zona lumbar. ¿Por qué ocurre esto? A mi modo de ver, suele ser más por la somatización que solemos tener. Es decir, al final por nuestro estilo de vida lo que tendemos es a llevar prisa siempre, a siempre como intentar ir al 200%, 200%. Claro, eso antes, como hablábamos del tema de los monos, el estrés durante un momento determinado es muy importante porque lo que va a hacer es que podamos dar más de sí en un momento. Un león nos persigue, generamos adrenalina y por lo tanto, ¡pum!, salimos a correr y podemos correr más de lo normal. Pero claro, si eso lo extrapolamos al día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy generando adrenalina por el tipo de vida que tengo de vida estresante y eso se va acumulando porque yo no salgo a correr. Yo estoy sentado frente a un ordenador y mi estilo de vida no es activo, es pasivo. Entonces eso se va acumulando y se va generando cortisol, que al final el cortisol pues es un estresante brutal para el cuerpo. Y eso es lo que más genera dolores a nivel de trapecio, a nivel de lumbares o incluso, como has dicho tú antes, en la zona de trocánter, ¿vale? Las famosas trocanteritis, que bueno, para mí, yo siempre las trato de la misma manera y simplemente es fortalecer el glúteo medio y el glúteo superior, porque es lo que más
Al final lo que tenemos que entender de una trocanteritis, por ejemplo, o de cualquier patología, es que el problema no suele estar ahí. No suele estar ahí centrado, sino que el cuerpo es como un reloj bien formado, ¿vale? Que todo tiene su sentido, ¿vale? Que haya un músculo que se esté insertando aquí y que se esté insertando allá, tiene su función. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un dolor, o imaginaros, simplemente yo tengo una debilidad del glúteo, ¿vale? Del glúteo medio, del glúteo mayor. Si tengo una debilidad ahí, cuando yo voy caminando, lo que le ocurre a la cadera es que va generando mayor vaivén. Eso, ¿eh? Entonces, ¿qué musculatura puede suplir la función de un glúteo que está debilitado? Un tensor de la fascia lata, que justo se inserta en la zona del trocánter. Entonces, claro, si una cosa no funciona en el cuerpo, otra va a intentar solucionarla o arreglarla o suplir su función. Entonces, ese trocánter lo que va a hacer es que ese tensor de la fascia lata lo que va a hacer es como si fuese una cuerda que está tirando al máximo de ese trocánter. Y entonces ahí lo que va a hacer es generarse inflamación de la bursa, va a generar dolor en toda la zona del trocánter. Entonces, bueno, eso sería todo, pero sobre todo quedaros con la información de que el cuerpo es una maquinaria increíble, que sabemos muy poco de él y que todo tiene su sentido y que todo está correlacionado. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Porque normalmente padecemos el dolor en una zona y no es que haya un problema en esa zona concreta de dolor, sino que esa es la que está, digamos, compensando la historia que viene de otro lado. Y he oído también, nosotros trabajamos en yoga también de forma cruzada, de tal manera que si hay un problema, por ejemplo, en el hombro derecho, también voy a trabajar la cadera izquierda. No trabajamos de forma aislada, porque nunca trabajamos un hombro o una cadera, trabajamos todo el cuerpo. Pero es verdad que si trabajo ese área, también relajo la otra. Es como que hay una dinámica de compensaciones, lo que decías, ¿no? Que el cuerpo es tan inteligente, tan bien hecho, tan bien hecho, muy interesante. Sí. La verdad es que cada día que trabajo, cada día que estudio más, o sea, me doy cuenta de que cada vez sé menos, porque el cuerpo es tan perfecto que es que se nos escapan tantísimas cosas que, bueno, que es flipante. Es increíble y ver también ese factor, por ejemplo, en el estrés, cuando has hablado antes, tan crucial de la mente, de la actitud mental, ¿no? Con la que vamos, con la que vivimos, los hábitos mentales, que también derivan en muchísimas cosas. Hemos hablado de la contractura. Otra cosa que pasa mucho, que le pasa a mucha gente, son las tendinitis. Y otra cosa que pasa mucho, sobre todo en la zona de los hombros, son las calcificaciones, que ya es como, yo lo veo como diferentes grados, como contractura, después tendinitis y ya no queda otra que calcificaciones. ¿Puedes hablar un poquito de estas tres cosas que parece bastante gente, la verdad? Sí. La contractura ya has hablado. Eso es, pues vamos con las tendinitis, o más bien, o sea, mejor se llaman tendinopatías. Y ahora explico el porqué. Simplemente existen tendinitis y tendinosis, ¿vale? Son dos términos en medicina que lo que nos indican es un problema en el tendón, ¿vale? La tendinitis, por así decirlo, es lo que se llamaba antes, es lo que se dice comúnmente como que se inflama ese tendón, ¿vale? Y luego pasa a una tendinosis. La tendinosis es cuando ya ha pasado ese proceso inflamatorio, pequeñas fibras del tendón, que al final el tendón, ¿vale? Para que lo entendamos, el músculo se une a los huesos mediante los tendones. Es decir, esto es músculo, y aquí se empieza a formar tendón. Poco a poco se va haciendo tendón, hasta que al final se inserta al hueso. Entonces, esas tendinitis simplemente es que se inflama, y después cuando pasamos a una tendinosis es que esas fibras del tendón se van como deshilachando, como las cuerdas que se les va soltando hilos, pues un poco parecido es lo que le ocurre al tendón. Y después están las calcificaciones. Vale. Tenemos que entender que el tendón sufre cuando le estamos sometiendo una carga a la que no es capaz de soportar.
Por ejemplo, yo tengo un estilo de vida pues muy sedentario, no suelo hace 20 años que no hago ejercicio y ahora pues me voy a poner a correr, por ejemplo, o a levantar pesas. Lo más normal es que el cuerpo, como no está preparado para ese estímulo al que le vamos a meter, es que ese tendón, lo que le va a ocurrir es que empieza a sufrir. Y que sufra 1, 2 o 3 días no le pasa nada, no le preocupa, pues simplemente se puede generar una pequeña inflamación, pero luego se pasa. Y esa pequeña inflamación incluso es beneficiosa porque lo que va a hacer es que ese tendón vaya mejor, ¿vale? Porque la inflamación... ¿Eso es como las agujetas? Eso es. Al final es lo mismo. Las agujetas es una inflamación del propio músculo, pero llevada al extremo. Es decir, al final las agujetas es que nos hemos pasado de carga, que le hemos metido más caña de la que podía soportar. Entonces se genera una pequeña inflamación en el músculo y eso lo que va a hacer es que las pequeñas fibras del músculo que se hayan podido romper, ¿vale? Que son micro roturas, al final lo que va a hacer esa inflamación es que se curen bien y que incluso curen a mejor, ¿vale? Que se forme mayor músculo para soportar esas demandas a las que le hemos sometido y que no podía soportar antes. Entonces, eso es lo normal. Entonces, volviendo un poco al tema del tendón, claro, yo voy al gimnasio al principio. Sí, dime. Sí, esto de la calcificación, ¿no? De que al final... Eso es, entonces, yo empiezo a levantar pesas y el tendón no lo puede soportar, esa tensión, y entonces se inflama, ¿vale? Durante 3 días, lo que decía, pues no pasa nada, la inflamación desaparece y el tendón es más fuerte. Pero si yo continúo yendo al gimnasio, ¿vale? Porque le sigo sometiendo las cargas, porque digo, bueno, pues esto son agujetas y esto lo puede soportar mi cuerpo porque ya ha pasado por esto antes. Y le sigo sometiendo a esa carga. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas fibras del tendón, esa tendinitis, se empieza a convertir en tendinosis. Y esas fibras se empiezan a deshilachar del tendón. ¿Y qué es lo siguiente que ocurre? Que si el tendón ya no es capaz de soportar esas cargas, se adapta. ¿Y cómo se adapta? Si el tendón es un tejido medianamente elástico, dice, ostras, no estoy pudiendo soportar estas cargas a las que me está metiendo, voy a hacer esto más duro. ¿Cómo lo hago más duro este tendón? Produzco una calcificación. Que al final la calcificación quiere decir simplemente que el cuerpo empieza a generar minerales y una osificación que llamamos en esa parte del tendón que debería ser un tejido fibroso, pues aquí donde más está sufriendo, pues empieza a depositar minerales. Porque quiero que eso sea lo más duro posible, porque no lo estoy aguantando. Y entonces esa es la manera de adaptarse del cuerpo, generando una calcificación. Y luego, a nivel de dolor, digamos que podríamos decir que la contractura duele, la tendinitis o tendinosis duele mucho y la calcificación duele muchísimo. ¿Es así? Sí y no. Es decir, todo puede doler, una contractura puede doler, una tendinitis puede doler, una tendinosis puede doler, una calcificación puede doler, pero puede no doler, ¿vale? Esto es como... esto ocurre mucho y se ha visto desde hace, yo creo, 15 años en medicina, sí, unos 12, 15 años, que las imágenes no siempre se correlacionan con el dolor. Es decir, si yo a un médico traumatólogo, le pongo 2 radiografías de rodilla y en una hay muchísima artrosis y en la otra está perfecta, si yo le preguntase, oye, ¿te juegas tu sueldo a decirme cuál tiene dolor y cuál no? No se lo va a jugar. Porque muchas veces que nosotros tengamos artrosis en una articulación, que tengamos una calcificación, no quiere decir que tengamos que tener dolor. Y eso es importante, porque muchas veces tengo pacientes que me vienen y yo lo primero que les digo es, ¿en qué te puedo ayudar? Y muchas veces vienen, pues es que tengo muchísima artrosis en los hombros, tengo muchísima artrosis en las rodillas y me duele muchísimo. Y entonces es como una idea, al final, que se ha ido generalizando en la población de que si tengo algo en una radiografía, si tengo algo mal, eso es lo que me está produciendo el dolor. Y muchas veces no, o la mayoría de veces no está producido por eso, ¿vale? Y tenemos que entender que si yo, por ejemplo, tengo una calcificación en el tendón del supraespinoso, que es lo que más se ve, eso va a generar compensaciones del propio cuerpo para que no duela.
Es decir, yo, por ejemplo, veo una persona por la calle y veo que tiene un hombro súper echado hacia adelante, pues eso tiene un porqué. El propio cuerpo se adapta a ello, porque es lo que os decía. Si el tendón no lo está soportando, crea una calcificación. Y si aún así me está doliendo, el propio cuerpo va a generar otra adaptación y es tirar del pectoral a tope todo lo que pueda para llevarse el hombro hacia adelante. Entonces, al final, el cuerpo se va adaptando a todo. Entonces, digamos que a nivel postural, por ejemplo, porque antiguamente se ha trabajado mucho con la idea de que tenemos que mantener, para evitar este tipo de, digamos, de patologías, debemos mantenernos en una determinada postura. Hay que estar como muy recto, con los hombros atrás, no sé, como con mucha actividad. ¿Tú crees que esto realmente es beneficioso o realmente el cuerpo está compensando y mientras no nos cause, digamos, un dolor o una enfermedad, tampoco hay que darle demasiada importancia al hecho de la postura correcta, que es muy entrecomillado todo, ¿no? Es una pregunta buenísima porque aquí hay también muchísima discrepancia y al final yo simplemente os doy mi punto de vista de lo que yo veo, yo lo que trabajo con mis pacientes y yo lo que veo no es que el 90% de los dolores no suelen ser posturales. ¿A qué me refiero con esto? A que la gente que me viene pues por dolor de cervicales o dolor de hombros y me dicen, pues mira, es que yo trabajo 8 horas o 10 horas sentado y yo creo que es por la postura. Y yo lo primero que les digo es, no es por la postura, es porque tu cuerpo no está preparado para estar 8 horas sentado. Y ese es el principal problema. Y entonces, lo que yo suelo recomendar ahí en esas patologías es, mira, te vas a poner una alarma en el reloj o te vas a poner una alarma en el móvil, que cada media hora o cada 45 minutos suene y simplemente cuando suene, tú lo que vas a hacer es que vas a levantar, vas a hacer pequeños movimientos, pequeños estiramientos que al final te va a llevar un minuto, que no te va a llevar más, y que eso simplemente lo que va a hacer es que el propio cuerpo se vaya oxigenando, ¿vale? Volvemos a lo que decía yo de la contractura, de que no le llegan bien los nutrientes y todo. Si yo cada media hora o cada 45 minutos le doy un pequeño estímulo para que se oxigene, eso va a ser súper beneficioso, ¿vale? Para el propio cuerpo. Y eso es lo que yo suelo recomendar. Pero luego hay ese pequeño porcentaje de pacientes que ya os digo que es muy pequeño, pues es que es 1 de cada 10 a los que se les suelo recomendar o 2 de cada 10, que ni aun haciendo esto se les pasa. Entonces, ahí yo sí que a lo mejor puedo pensar en, vale, cómo estás sentado, cómo sueles trabajar, a qué altura. Ya voy buscando más factores, pero yo siempre voy a lo más común. De lo más común, allá lo más raro. Lo más raro. ¿Vale? Que suele ser... Sí. Termina, que perdona que te he interrumpido. No, eso era prácticamente. Es que va muy de la mano de lo que te quería preguntar, ya para un poco pues, terminar esta charla tan interesante. Es sobre precisamente un remedio o uno no, pero bueno, quizás los remedios, los consejos que les podemos dar en general a los pacientes, a los alumnos de yoga que vienen. Desafortunadamente, muchísima gente viene a yoga por patologías y por temas de ese tipo, por esa falta de movilidad, ¿no? Porque el yoga realmente es una herramienta para la evolución personal, ¿no? Y bueno, pues es verdad que al final está tomando mucho no de terapia, porque no somos terapeutas, pero sí que viene mucha gente con patologías ya muy interesantes de todo tipo, ¿no? De esto, ¿no? Y entonces está bueno también ayudarles de alguna manera, darles algún consejo en su día a día, porque obviamente puedes ir a fisioterapia, puedes venir a clase de yoga, pero ¿qué pasa cuando esa patología sigue y es recurrente? Esto seguro que te ha pasado a ti, a mí me pasa cuando dejan las clases en verano, por ejemplo, se van de vacaciones y vuelven otra vez con la misma historia, vienen otra vez con el mismo dolor en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, ¿qué les podemos decir de eso, ¿no? Tener un remedio, algún consejo, que ya estabas un poco de la mano de lo que estabas diciendo, ¿no? De moverte un poquito, de oxigenar, ¿no?
Eso es. Pues bueno, yo, otra de las, ay, perdón. Otra de las cosas que yo hablo con mis pacientes es, sobre todo con esos pacientes que tú dices que siempre tienen el mismo dolor, siempre están ahí con el rintintín de ese dolor, porque es normal, al final nos duele, y si estamos todo el día sufriendo dolor, pues es normal que al final acabemos irritados. Y eso se ve mucho en dolores como la fibromialgia, ¿vale? Que es hoy en día muchísima población, cada vez más, tiene este tipo de dolores. Ese tipo de personas suelen tender a la depresión, pero simplemente, pero porque es normal, porque tengo tanto dolor durante todo el día que al final estoy de mal humor, estoy triste, o sea, al final hablo con alguien y le contesto mal. Entonces, bueno, lo que yo les suelo decir a este tipo de pacientes es que miren su vida como si fuese un jardín, ¿vale? Y entonces, yo tengo un jardín donde tengo flores que indican, pues, por ejemplo, la familia, otras flores que son los amigos, otras flores, pues, que es el salir con mi pareja, es decir, todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Y tenemos un cardo, ¿vale? Ese cardo es el dolor, ¿vale? Que es el que todo el rato nos está saliendo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo siempre me enfoco en cortar ese cardo, en intentar cortarlo, yo lo corto, pum, voy al fisio y lo intento curar, pum, lo corto, y a los 2 días me vuelve a salir. Y otra vez, pum, pum. Claro, si yo siempre estoy en ese jardín dedicándome solamente al cardo, el resto de flores se me van a marchitar, se me van a apagar. Entonces es muy importante que, bueno, ese cardo, sí, le voy a hacer caso, pero es importante también entender que tenemos muchas otras cosas en nuestra vida, ¿vale? Y decirlo desde un punto, yo decirlo sin padecer dolor puede quedar mal, pero simplemente para que lo entendamos un poco, tenemos que ser conscientes también de lo bueno que tenemos en nuestra vida y de no dejarlo de lado. Es verdad que puedo tener dolor y que no se me puede pasar, pero es importante ser conscientes al menos de que tenemos un montón de flores en nuestro jardín y de que las tenemos que seguir regando, esas flores. Y ya en el mundo de la fisioterapia, las recomendaciones que yo suelo dar suelen ser, pues mira, intentar llevar un estilo de vida lo más activo posible. Si puedo ir a la compra caminando, pues lo voy a hacer. Si puedo subir hasta el cuarto, que es donde vivo, sin ascensor, oye, pues perfecto, porque puede parecer una tontería el subir 4 pisos y bajar 4 pisos. Es un día, pues es una tontería, pero si todos los días lo estoy haciendo, ostras, eso es un estímulo para el cuerpo súper beneficioso. Entonces, yo lo que suelo recomendar siempre es eso, llevar un estilo de vida lo más activo posible y hacer un deporte que nos encante, ¿vale? Porque al final muchas veces decimos, pues mira, la natación es lo mejor que te podría venir para ti. Ostras, pero es que a mí no me gusta nada la natación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa persona? Lo va a hacer durante 2, 3, 6 meses, un año y después lo va a dejar porque va a acabar hasta las narices. Entonces es buscar cualquier cosa que nos apasione, porque si nos apasiona lo vamos a hacer a lo largo del tiempo. Entonces es eso, ser conscientes de que tenemos muchas más cosas buenas en nuestra vida que malas y ser lo más activos posibles en nuestra vida. Eso es lo que le suelo recomendar al 99% de mis pacientes. Qué bueno, qué bien. Me quedo con eso, ¿no? Con que haya actividad y que esa actividad se dedique, actividad física, moverse, tener movimiento y que la dediquemos a algo que nos guste, ¿no? Para que haya una costumbre y una recurrencia a la hora de tener un buen hábito, ¿no? Pues sobre el cuerpo. Qué bien. Pues Sergio, me ha parecido muy interesante todo este tema de los músculos. Quizás quieras añadir alguna cosa más sobre lo que hemos hablado, algo que te parezca que debe ser importante tenerlo en cuenta. Pues no lo sé, es verdad que lo estaba pensando ahora mientras hablaba y todo, y quería lanzar una baza a favor del yoga, porque yo, por ejemplo, con mis pacientes, yo tengo clases en las que tengo 3 o 4 personas a las que pues les enseño. Son personas con unas patologías muy concretas y con una sintomatología muy, muy parecida los unos a los otros. Ya les tengo muy estudiados y les junto a esos 3 o 4 personas
y les enseño ejercicios de fortalecimiento, de movilidad, de estiramientos. Y entonces, muchas veces yo me acordaba, pues, por ejemplo, cuando era alumno tuyo, hace ya muchos años, y es verdad que el yoga, lo buenísimo que tiene es que tiende a la relajación. ¿A qué me refiero con esto? No es que el yoga sea relajado, sino que estamos en un ambiente tan controlado, tan en silencio, tan en concentración en nosotros mismos y todo, que eso muchas veces hace que olvidemos el estrés de nuestro trabajo, todo el estrés que estamos generando, que estábamos hablando antes, de que nunca se nos pasa, de que generamos cortisol y todo. En cuanto llegamos y estamos practicando yoga, ¡pum!, estamos cortando ahí de raíz. Entonces, muchas veces, aparte del beneficio que estamos teniendo físico, articular, muscularmente, es lo que tú decías, es un beneficio incluso psicológico, mental, porque estamos parando ese estrés, ¡pum!, y ya es como vuelta a empezar. Entonces, yo a muchos de mis pacientes, después de yo tratarles y de enseñarles todo lo que sé, les digo, oye, pues mira, vete a alguien que esté especializado en yoga o que esté especializado también en pilates, pero de 3-4 personas, o sea, algo muy específico, porque eso va a tender también a la relajación del propio cuerpo y a la relajación mental. Y eso es algo muy bueno que tenéis vosotros, los profesores de yoga, y es bueno que lo transmitáis a vuestros alumnos, que incluso los fisioterapeutas os recomendamos muchas veces porque hacéis una labor brutal ahí. Muchas gracias. La verdad que ahí siempre nos compensamos, ¿no? Porque yo también de mis alumnos les digo, mira, vete a un buen fisio, necesitas cuidarte, vete, que te vean, que te hagan un estudio, que vean un poco, que te hagan una evaluación de todo tú, ¿no? Para mejorar por eso, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es ayudar a las personas que vienen a nosotros o con alguna historia de este tipo y queremos que estén mejor, y ahí pues yo creo que nos damos la mano, ¿no? El yoga, y desde lo que nos toca, desde lo que nos corresponde, y la fisioterapia como ciencia, ¿no? Eso es, totalmente de acuerdo. Pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, yo creo que probablemente te invite a alguna otra sesión porque me ha parecido muy interesante y el tema de las articulaciones se ha quedado ahí, y bueno, tanto y tanto del cuerpo humano que es tan misterioso, cadenas musculares también, el tema de la miofascial, bueno, es que el cuerpo es muy interesante y es lo que decías, ¿no? Que lo estudiamos, yo también lo estudio. Y cada vez que profundizo más es como más vasto el océano, más profundo, ¿no? Nunca llego al fondo, nunca llego realmente a saberlo todo, y dices, cuánto misterio para algo tan perfecto como tenemos, ¿no? Esta maravillosa, no es ni máquina, es un ser vivo en el que estoy y sabe tanto. Es verdad que el cuerpo es perfecto, sí, es que es perfecto, o sea, a mí me parece una maquinaria increíble y es que es bellísimo. Y bueno, para mí encantadísimo, de haber estado hoy aquí contigo, bueno, con vosotros, de que al menos os hayáis quedado con pequeñas cosas, ¿vale? Simplemente con pequeños tips de lo que os haya dicho. Y vamos, encantadísimo de poder seguir charlando de todas estas cosas que a mí me encantan, me apasionan y, ¡buah!, por mí, en cuanto quieras. Pues muchas gracias, te tomo la palabra. Si te parece bien, pues luego me dejas la web, me dejas el teléfono, por si alguien quiere contactar contigo, que tenga la posibilidad de conocerte en persona. Sí, bueno, yo trabajo aquí en Clínica Fortia, que es mi clínica aquí en Alcalá de Henares. Y nada, os invito a todos que aunque os queréis tomar un café conmigo, que vengáis, aunque sea a conocerme, y ya está, yo encantadísimo de poder ayudaros. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, todo un placer.